Muy buenos días, queridos estudiantes de grado quinto. El día de hoy vamos a ver la guía taller del área de ciencias naturales, la última guía del segundo periodo. En esta unidad vamos a ver la temática sobre los estados físicos de la materia. Dentro de la materia vamos a establecer algunos estados. De los estados más conocidos está el sólido, líquido y gaseoso. Y se anexa el plasmático y un quinto estado que no lo vamos a ver mucho o que no lo vamos a tener en cuenta es el condensado de Boyce y de Einstein. Tenemos ejemplos de los estados sólido, líquido, gaseoso y el plasmático. También tenemos un pequeño ejemplo. ¿Cuáles son los cambios de estado? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso o viceversa, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Tenemos esos ejemplos allí. Otros ejemplos más claros tenemos la figura de la fusión, el paso de sólido a líquido, de la licuación o condensación de pasos de gas a líquidos, de la evaporación de paso de líquido a gas, de la solidificación de paso de líquido a sólido. Dentro de nuestro taller evaluativo, muy sencillo, de cierta manera, donde vamos a tener en cuenta los ejemplos anteriores y en qué estado se pueden encontrar. En este momento hablamos del hielo, en qué estado se encuentra. El gas propano, su nombre lo dice, está en un estado ya representativo. El queroseno o gasolina, en qué estado está. El aceite, el vapor de agua o una roca, a la que comúnmente llamamos piedra. Seguidamente vamos a ver los ejemplos, las gráficas que están aquí y vamos a escribirle el nombre a cada una de ellas, en qué estado está. Si tenemos un tarro de líquidos, tenemos una evaporación o hielo, tenemos una roca, tenemos madera, tenemos el gas propano que está aquí, tenemos un borrador, tenemos un cristal con agua, un diamante y tenemos un líquido, un tarro con un líquido cualquiera. Después de haberle colocado en qué estado cada uno de ellos está, entonces escribimos el nombre de ese elemento aquí en donde corresponda. Por ejemplo, el diamante. Entonces, el diamante, ¿en qué estado está? En este momento hablamos de que es un estado sólido. Entonces, aquí en la columna de sólidos se escribe diamante. El tarro de líquido, como su nombre lo dice, es un líquido. Está Podemos darle un nombre cualquiera y podemos decirle champú o gaseosa o como ustedes deseen. Es un estado líquido, entonces escriben acá. Si le dan el nombre de gaseosa, entonces gaseosa está en estado líquido. Sí, y así con cada uno de ellos. Es muy simple realmente. Posteriormente vamos a ir a la sopa de letras, donde van a encontrar unas palabras relacionadas con el tema, las cuales están aquí. Conductividad, densidad, dureza, energía, masa, materia, peso, punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, volumen o átomo. Aquí en esta sopa de letras simplemente es hallarlas. Posteriormente van a responder esta pregunta: ¿cuál es el estado de esta sustancia o temperatura ambiente? Si se trata de un sólido, un líquido o un gas. Ujú. Igual que el ejercicio anterior, van a escribir en qué estado se encuentra el aceite, las tijeras, eh, el gas, el gas butano, el oro negro, comúnmente le llamamos petróleo, y el vapor de aire que hay en un globo, aire caliente. Luego vamos a responder esta pregunta de manera muy simple, es con sus propias palabras. ¿Qué forma tienen los líquidos? Ustedes, según lo que interpreten, lo escriben. Si pasamos un líquido de un recipiente a otro, ¿cambia el volumen o masa de este líquido? ¿Qué cambia? ¿Sí? Posteriormente vamos a la tabla y vamos a completar.
el sólido es una masa fija, los líquidos es un volumen fijo, los gases son es masa, volumen o forma, ¿sí? De acuerdo a esta interpretación de sólido, líquido y gaseosos, escriben en donde corresponde. En este caso, el sólido ya tiene su fijación en la masa, los gases, que son variables, y solamente tienen que responder el líquido, en donde se encuentra, si en la masa, el volumen o en la forma, ¿sí? Solamente es este el líquido, porque ya el sólido y el gas ya está ubicado. De acuerdo a cada uno de estos ejemplos que aparecen en la columna número 1, vamos a completar las frases que están al frente. Cuando sacas un cubito de hielo del congelador y pasa un rato, este cambio de estado se llama, ¿sí? Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, responden. Y si se pasa del estado, ¿sí? Y viceversa, de líquido a sólido, ¿cómo se llama? ¿Sí? Cuando un charco termina por que desaparecer, es decir, él se, de acuerdo al estado, escriben el nombre. Este cambio de estado se llama. Y si se pasa del estado viceversa, de gaseoso a líquido, ¿cómo se llama? Eh, Cuando la dura mantequilla de la nevera se derrite en la tostada caliente, ¿cómo se llama este cambio? Sí, estar en un estado sólido a un estado líquido, ¿cómo se llama? Y se pasa en viceversa. Si se pasa de líquido a sólido, ¿cómo se llama? A este estado le llamamos muy simple. Cuando haces cubitos de hielo en el congelador, este cambio de estado se llama muy simple. Pasa de estado de sólido a líquido, este estado le llamamos. Generalmente todas esas preguntas se responden de igual manera teniendo en cuenta el ejemplo. Posteriormente y como última parte vamos a observar las gráficas que tenemos allí, tres ejemplos de sólido, líquido y gaseoso y resuelven ahí dice que con mis compañeros de sus grupos, pero realmente esta parte no la podemos desarrollar en grupo por la contingencia. Entonces de manera personal, individual, con sus propias palabras van a responder. La primera, ¿qué diferencia existe entre las imágenes? ¿Qué diferencia ustedes que observan en ella? ¿Qué propiedades presentan en común? ¿Qué propiedades tiene el sólido, que el líquido y que el gaseoso? Nombro las propiedades de cada una de ellas. Muy sencillo, ahí están los nombres, simplemente recordarlas. Y cuarta, ¿qué conclusiones podríamos obtener al retomar las respuestas de las preguntas anteriores? Es decir, ¿qué concluyen ustedes sobre estos tres estados? Es decir, ¿qué finalmente entendieron sobre estos tres estados de la materia? Y por último, clasifico los siguientes fenómenos como cambios físicos o cambios químicos. ¿Sí? A. Hervir agua. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Encender una vela, fundir el hierro, el proceso de digestión, aserrar madera, preparar un jugo, pintar una pared, usar carne y lavar ropa. ¿Cómo ustedes clasifican ese fenómeno, cada uno de esos fenómenos como cambios físicos o químicos? Por ejemplo, hervir agua, ¿cómo le clasificarían ustedes? Sí. En cambio, un estado líquido a gaseoso al hervir el agua. Así sucesivamente con cada una de ellas. A serrar madera, ¿cómo le llaman ese proceso? Con sus propias palabras. Bien, niños, esto básicamente es lo que hay que desarrollar de la guía taller del área de ciencias naturales sobre los estados físicos de la materia. En cualquier duda, cualquier inconveniente o pregunta que tenga, con mucho gusto yo estaré atentos a resolverla. Feliz día.